¿Cómo están? Nuevamente en una nueva edición de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. Lo que vamos a hacer hoy es continuar con el desarrollo de esta crisis económica, política, social, cambiaria, que venimos arrastrando desde más o menos mediados del mes pasado. Este programa se está emitiendo un 2 de octubre de 2025 a los efectos de tener una ubicación temporoespacial de lo que está ocurriendo. El último programa lo habíamos emitido hace 15 días atrás. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta primera parte y previo a presentar a nuestro invitado del día de hoy, vamos a hacer una suerte de resumen de las nuevas noticias que hemos recibido de acuerdo a determinados hechos, tanto que ocurrieron a nivel nacional como desde el exterior. No me quiero adelantar sobre el tema, pero vamos al tema. Ya nos metemos en el programa y lo que podemos decir, y esto ya lo habíamos informado, el miércoles 17 de septiembre la Cámara de Diputados había rechazado los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. Y también lo que tenemos, esto ya estaba fuera del programa que habíamos hecho la vez pasada, la oposición senatorial el 18 de septiembre rechazó el veto presidencial a la ley que impone giros automáticos de aporte del Tesoro Nacional. Los ATN, o comúnmente llamados aporte del Tesoro Nacional, consiste en la toma del 1% de la recaudación de los impuestos coparticipados para generar un fondo que se determina de manera automática, pero que se distribuye de una manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa consistió en que el Congreso pretendió, obviamente auspiciado esto por los gobernadores de las provincias, que los ATN se repartieran de una manera automática y conforme a los porcentajes históricos de la Ley 23.548 del año 88, sobre la cual actualmente se distribuyen los fondos coparticipados. Lo que hacemos es nada más que traer a colación un par de cuestiones sobre las cuales el gobierno permanentemente está perdiendo votaciones en el Congreso y en ambas cámaras. Ya después nos metemos en lo que está pasando hoy en día y que ya viene de arrastre desde mitad del mes pasado de septiembre, que es la corrida cambiaria. A manera de introducción, el 18 de septiembre, jueves, hubo una gran corrida cambiaria que ya había comenzado en gran forma el día miércoles 17 con 53 millones de dólares de pérdida de reservas. El jueves se habían perdido 379 millones en el mercado por intervención cambiaria para evitar la explosión del tipo de cambio. Y el viernes 19 de septiembre casi 700 millones de dólares se fueron tras la intervención. Esto hacía presagiar un gran derrumbe al día lunes, pero sin embargo ocurrieron tres grandes hechos. Una acción del gobierno fue a través del Banco Central el dictado de la comunicación A8332, fue dictada el día jueves 18 de septiembre, con nuevas restricciones para directores, gerentes, grandes accionistas y familiares de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios. Eso a los efectos de frenar el rulo que muchas compañías estaban realizando para cancelar deuda al dólar contado con liquidación a partir de las divisas adquiridas por personas humanas. O sea, utilizaban a estas personas humanas para hacer ese rulo. Esta restricción cruzada para aquellos inversores que acudieron al mercado único y libre de cambio no pueden comprar dólares en el contado con liquidación por 3 meses posteriores. Y esto finalmente lo que ocurrió es recalentar el dólar MEP y el contado con liquidación. Y apareció o nació una vez más la brecha cambiaria. El otro hecho fue el lunes 22 de septiembre, cuando todo hacía parecer que todo esto se derrumbaba, se dicta el decreto 682 del 25 que estableció un régimen transitorio de baja de retenciones a cero hasta el 31 de octubre de este año o la liquidación de 7.000 millones de dólares, lo que ocurriera primero. Bueno, esto último ocurrió primero. Se dice que hubo una especie de insider information. La cuestión es que unas poquitas empresas se terminaron beneficiando con estas maniobras. Algunas de ellas fueron Bunge, LSD, la China Cofco, Viterra, ex Oleaginosa Moreno, Cargill, Molinos, AGD, Aceitera General de ESA, CHS, Amashi, ACA y ADM. Y curiosamente, y esto viene a cuento de lo que vamos a comentar con posterioridad,
a manera de nuevo ministro de Economía, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, exhortó a que se restablecieran estas retenciones, a manera de nuevo ministro de Economía o ministro de Economía bis. Esto haciéndose eco del lobby cerealero de Estados Unidos, nucleados estos farmers en la American Soybean Association, ASA, en donde estos farmers presionaron a que se restablecieran las retenciones, porque se quejaban, en primer lugar, de la guerra de aranceles que está teniendo Estados Unidos con China, y se quejaban de que en realidad Estados Unidos estaba dispuesto a prestarle a nuestro país y nuestro país baja los derechos de exportación ganando mercados en detrimento de ellos. Vale a colación que China había comprado un cargamento importante de 20 cargamentos de soja a partir de esta medida. Por otra parte, ese mismo lunes 22 de septiembre, no obstante que el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Berten, negó que los Estados Unidos estuvieran a punto de realizar un préstamo por 30.000 millones de dólares, lo cierto es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró a través de las redes sociales, en primer lugar, que se estaba negociando una línea de préstamo vía swap de 20.000 millones de dólares para nuestro país. Básicamente lo que se había prometido en un primer momento fue un swap de 20.000 millones de dólares para nuestro país, la posibilidad de dar un crédito a stand-by de Estados Unidos a Argentina y en tercer lugar la compra de bonos argentinos en dólares. Sin embargo, esto aparentemente no fue así. Lo cierto es que entre el lunes y el miércoles hubo una gran euforia en los mercados, el riesgo país cayó hasta 800 puntos básicos, bajaron las cotizaciones, pero ya el miércoles 24 de septiembre, tras el anuncio, el mercado celebró el fuerte respaldo a la gestión de Milei, pero esto duró poco. Pronto esas expectativas se destruyeron al día siguiente, el 25 de septiembre, y tras el anuncio de Estados Unidos, en el sentido de que esta ayuda prometida quedaba subcondicionada a los resultados del 26 de octubre. Y en el día de hoy, 2 de octubre, por los medios de comunicación norteamericanos, Bessent dijo que solamente la ayuda quedaba circunscrita al swap y todo esto condicionado al resultado de las elecciones del 26 de octubre. En este sentido, tenemos que resaltar que estos préstamos que nuestro país obtuvo en abril de este año, Fondo Monetario, Banco Mundial, CAF, Repo, etcétera, y que esta línea de préstamos, si llegara a dar por parte de Estados Unidos, estarían violando la Constitución Nacional en su artículo 75. Porque el artículo 75 de la Constitución Nacional dice que es facultad exclusiva del Congreso, en primer lugar, 75, inciso 4, abro cita, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Y el inciso 7 del artículo 75 establece como facultad exclusiva del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Asimismo, este tipo de préstamo estaría violando la ley 27612, o denominada popularmente como Ley Guzmán, o formalmente denominada Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Esta ley tiene 3 artículos y obviamente estaría violándose esta ley conforme al texto de estos 3 artículos que a continuación paso a leer. El artículo primero dice: la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizados para ese ejercicio. Dice el siguiente párrafo: toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente. El artículo segundo dice: dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. Y finalmente el artículo tercero dice que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la Ley 2456
de administración financiera, considerándose dentro de esta clasificación aquellas definidas en el clasificador económico del gasto y cierro cita. Y finalmente, el 26 de septiembre se dicta por parte del Banco Central la comunicación A8336, en donde el Banco Central restaura la restricción cruzada que impone un plazo de 90 días en los que compradores del dólar oficial no pueden operar con contrato con liquidación en el MEP y viceversa. Y encima tenemos el caso Expert, en donde se está ventilando un tema que ya era conocido con anterioridad, el financiamiento con gente vinculada al narcotráfico a las campañas de La Libertad Avanza. Y hasta ahí llegamos con este raconto respecto de las novedades y hechos producidos hace 15 días atrás para ponernos ya en tema en este programa. Y para el día de hoy hemos invitado a un especialista, al doctor contador público Emanuel Altamirano, una persona especializada en mercado de capitales y en el ámbito bursátil. Bienvenido, Emanuel Altamirano, doctor, a Panorama Económico. Y preséntese un poquito en sociedad. Y la pregunta que nos gustaría hacerle para que usted nos lance sus reflexiones es: ¿cuál es el diagnóstico, las perspectivas y prospectivas que usted ve sobre la situación actual y delicada situación que estamos viviendo? Bueno, para presentación ya me has presentado lo suficiente, considero que no hace falta. El futuro del país en general, en lo que respecta a lo bursátil y a lo financiero, está bastante oscuro. Se vienen vendiendo reservas de manera constante y creciente todos los días, sosteniendo encaprichadamente un tipo de cambio que no tiene sentido, porque no sirve a la población, no le sirve a las fábricas para producir, porque es un tipo de cambio que no es competitivo, y produciendo un parate en la economía, ¿no? Porque todos sabemos que cuando el dólar se mueve, se agita, o cuando la gente cree que el dólar no vale lo que cotiza, se dedican a comprar dólares y no bienes de la economía. Entonces quedan menos pesos en la calle, la economía se traba y la economía real repercute todo esto. Sin ir más lejos, en el día de hoy ya se llevan vendido a esta hora 230.000 millones de dólares para mantener ese tipo de cambio, el equivalente a casi el 20% de lo que se recaudó, el 10% de lo que se recaudó con la liquidación de granos. Entonces, estamos hablando de un número importante que está saliendo todos los días. A este ritmo, la liquidación de granos que hicieron con ese beneficio del 0% de retenciones, no le quedan más de una semana. Fueron, se dice, 1.500 millones de dólares que se perdió en recaudación. 1.500 que se perdió en recaudación, y por ahora falta aclarar qué pasó con el resto de los 7.000, porque al Banco Central le entraron solamente 2.700 millones. Eso es muy interesante, me lo venía diciendo así. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, el gobierno no da explicaciones. Están faltando unos 4.100 millones de dólares que ingresen al Banco Central, que nadie sabe dónde fueron a parar. Quizás o entraron y se fueron rápidamente por otra vía. Tendría que aclararlo el Congreso, tendría que aclararlo el Banco Central eso. Y a dar esas explicaciones de que así como entraron salieron. Pero básicamente hoy podemos decir que el Estado dejó de cobrar 1.500 millones, saquémosle los millones para que la gente no se confunda, el Estado dejó de cobrar 1.500 dólares para poder ingresar al Banco Central 2.800 dólares. Estamos hablando de que pagó un impuesto de más del 50%. Un sacrificio fiscal enorme para algo que Exacto. No redundó en el ingreso de divisas. En vez vez de retener nosotros un 27-30% en cereales, pasamos a pagar un 50% para poder liquidar esas reservas. Hubo otras medidas que también se tomaron para paliar esta situación. Por ejemplo, los pequeños productores quedaron afuera. Los pequeños productores están muy heridos y generó un grave problema con el sector agropecuario.
Sí, a ver, si bien con el agro más que Con el nada. agro. Pero también vos Porque- fijate que también se había establecido un decreto, que creo que es el 583, para el sector cárnico, que no obstante Eso se lo restableció. O sea que sigue esta vigente medida eso, ¿eh? generó una compensación Sí. que también genera un sacrificio fiscal. Sí, sigue vigente, lo que pasa es que el sector cárnico es más estable, no puede vender así de golpe. Claro. Entonces de acá a fin de mes va a seguir vendiendo, pero es un ingreso menor a lo que a las expectativas y al estado de liquidación de reservas que está teniendo el Banco Central. No hace la diferencia hoy en día. Y también se dice que buena parte de estas empresas aprovecharon la rapidez de su gerencia, vamos a llamarlo de algún modo, y rápidamente interpusieron la declaración jurada de ventas al exterior. Claro. Y en algunos casos hasta se dice sin haber contado con los granos, lo cual Claro. puede llegar a generar presentaciones en el sentido de que se cumpla la ley Martí de Raimonda, que dice que en los casos de venta de granos al exterior, las declaraciones juradas estas deben contar con el stock previo o por lo menos contratos en vía de ejecución, ¿no? Exacto. Bueno, lo que se hacía habitualmente es una declaración jurada de granos a salir. Uh-huh. Entonces, supongamos, una empresa de estas que nombraste declara que va a sacar 1000 toneladas de grano. Tiene que ingresar ese dinero en el orden de los 4 días hábiles, si no me equivoco, 5 días hábiles creo que tiene, desde que presenta la declaración jurada. Eso es lo que estuvo ocurriendo hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que está declarado y pagado el impuesto, la cerealera tiene que salir a comprar esos granos. No necesariamente los tiene que tener en stock. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando salga a comprar esos granos, al agricultor le va a cobrar la retención que ellos no pagaron. Entonces, ahí está la ganancia de la empresa y bueno, hay varios proyectos de ley para evitar eso, ¿no? Están trabajando en eso. Lo que pasa es que es una relación leonina, una gran empresa, Sí, contra un bueno, pequeño agricultor seguramente se las va a cobrar la eso retención. es el beneficio de los del campo que preferían eso antes que la Junta Nacional de Granos, ¿no? Bueno, preferías Acá están los esto antes que la Junta Nacional de Granos. Bueno, ahí tenés el resultado, ¿no? Entonces, simultáneamente a esto que estamos hablando en este momento, en el Senado acaban de habilitar la presentación en Cámara del proyecto para la privatización de la energía atómica. Acaba de pasar, en este momento recién me acaba de llegar el celular, Ajá. que habilitaron el tratamiento en Cámara de la privatización de todo lo que es energía atómica. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. No se puede jugar con eso. Pero estoy sorprendido porque recién me llegó, lo leí esa noticia. A manera de primicia. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de granos, el problema que va a haber es que además de esta torpeza que cometieron y que terminaron perjudicando a quienes ayudaron, ¿no? Así es, sí, se pretendió ayudar y se volvieron prácticamente enemigos internos. Porque... Claro, bueno, esos son los efectos de la globalización, ¿ves? Estos son los efectos de la globalización, de entregar todo a una globalización en la cual perdés todo, ¿no? Perdés toda autoridad, todo derecho de poder tomar las medidas que vos quieras en tu propio país porque estás condicionado por el exterior y influenciado por el exterior. Bueno, de hecho está la medida de restablecer las retenciones inducidas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos por lobby del sector cerealero norteamericano. Por eso duraron 3 días. Esto no es que duró 3 días porque tenía un límite y porque estaba pensado de esa manera. No estaba pensado de esa manera. Estaba pensado en que siguiera hasta las elecciones. Pero ante el llamado de que estabas perjudicando a tu benefactor, tuvieron que, salir a corregir todo esto, ¿no? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención, y por ahí usted también, ¿no? La primera es la rapidez con que se desvanecen las expectativas. Es como que este gobierno generalmente genera cambio de expectativas que cada vez duran menos. La última,
las de retenciones cero duraron 72 horas nada más. Y a partir de ahí el gobierno es como que trata de generar en los medios de comunicación alguna noticia o por ahí convenir con el secretario del Tesoro norteamericano para que haga algún tuit en la red X para quebrar expectativas, pero aparentemente eso no genera efectos de expectativa sustentable. Y es más, el gobierno parece incurrir en el caso del pastorcito mentiroso, que al principio lo creían, pero después no le creyeron y después vino el lobo finalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sin ir más lejos, hoy mismo Scott Bessent me emitió otro tweet, largó una declaración de ya estamos yendo, Claro. pero no llegan. Entonces, el efecto que producen es un efecto contrario ya. No solo que no creen, sino que la gente toma más aversión a eso. ¿Cómo lo ves? Porque cuando salió el tweet, cuando se dio a conocer el tweet en el mercado, al mismo momento aumentaron la compra de dólares. Claro, no solamente no quebró expectativas, no siguieron aumentando las cotizaciones. Perjudican. ¿Por qué es eso? Porque ya nadie le cree a Milei. El gobierno perdió la credibilidad que tenía. El mercado ya no le cree a Milei. El otro tema es, la corrida sigue, pero ahora se da el hecho de que el Tesoro o el Banco Central están interviniendo. Sí, a ver. O sea que volvemos a la situación de hace... Permíteme una corrección. ¿Cómo no? No es una corrida esto. Una corrida es un aumento espiralizado del precio en un breve corto de tiempo. Pero si yo estoy interviniendo es como que no Está permito bien. esa espiralización, ¿no? Claro, pero esto es un aumento del precio sostenido a lo largo del tiempo. Esto no es una corrida, esto es una aceleración de la depreciación de la moneda. ¿Por qué digo esta diferencia? Porque ante una corrida se produce cuando el Estado, cuando el Banco Central no puede reaccionar. Cuando entró el gol, digamos, por decirlo de alguna manera futbolística. Ahora, cuando en el partido están tirando pelotazos y aparece una mano y ataja, aparece otra mano y ataja. Un cabezazo que rechaza. Un cabezazo, sale, pega en el palo, no es corrida. Eso no es corrida. Corrida es que el tipo de cambio ahora empieza a subir y que el Banco Central no está respondiendo. Eso es una corrida. O, por ejemplo, una devaluación repentina. Mañana nos levantamos y el dólar está a 2.000 pesos. Bueno, eso genera una corrida. Faltan 25 días para las elecciones del 26 de octubre. Cada día es una lucha. Cada día es un año en cualquier país. O sea que de acá al 26 de octubre parece que estuviéramos ante un año platoniano, 26.000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la perspectiva y cómo termina esto el 20? ¿Cómo llegamos al 26? Y después, ¿cómo seguimos después del 26? Bueno, es muy simple. ¿Cuánto estaba el dólar hace una semana atrás? Y ya estaba en torno a los 1.500, digamos. 1.400. Sí, estaban ya nos encaminamos un lunes negro directamente. O sea, quiero decir, cuando mirás para atrás te das cuenta que la curva está muy empinada. Si mirás para atrás todo lo que pasó en la última semana, te das cuenta de que pasaron todos los días situaciones que suelen suceder tal vez semestre a semestre en un país normal. Acá sucedieron con el lapso de 24 horas de intervalo. Un día bajan las retenciones, al otro día sale un tuit que aumentan las reservas, al otro día bajan las retenciones, al otro día no, las reservas no vienen, viene un fondo, una compra de bonos, al otro día no viene la compra de bonos, es un swap, al otro día es no, pero esperen que ganemos las elecciones, al otro día descubren que el principal candidato es narco. Esto ocurrió una semana. O sea, te estoy hablando de lo que pasó en los últimos 5 días hábiles. Sí. Es un desfile de cine negro. Un amigo me dijo ayer, tomando un café a la noche, me dice, Argentina tiene que entregar los derechos de autor a Netflix. Hacen una serie y con eso pagamos la deuda. Pero de muchas temporadas, ¿eh? Y no, porque pasan tantas cosas todos los días que es increíble. Lo dijo a modo de risa, pero realmente es cierto. Es para hacer realmente una serie de varias temporadas ya en Argentina. Pero bueno, yo creo que la gente se está dando cuenta de lo ridículo que es este presidente, ¿no? O sea, la gente se está dando cuenta que
que este presidente no puede hilvanar una frase coherente y con asidero en algo real. No tiene ninguna expectativa de producir un crecimiento fabril, que entre paréntesis la actividad está en el orden del 55%. Así es. Entonces, ahí tenés una fábrica, un efecto de fábrica parada, gente sin trabajo, gente que no consume, gente que no vive, gente que sobrevive. Gente que está muy endeudada. Gente que está muy endeudada. ¿Todo para qué? Para que un 5% de las personas puedan seguir yéndose de viaje y gasten el doble de lo que se dejó de retener por año. 4.500 millones de dólares se gastan en el exterior por año. Entonces, tenemos un problema de cultura también, de que esa gente prefiere que el dólar esté barato para poder salir a comprarse su teléfono último modelo a Europa, y en compensación a eso, irónicamente, en compensación a eso, tenemos tal vez 5, 6, 7, 8 personas sin trabajo. Insisto con este dato que para mí es muy, muy descriptivo de la situación actual de la Argentina. Mientras que estemos en esta entrevista, se perdieron 10 trabajos en blanco. Lo patético de la economía real que el gobierno directamente no registra, nunca registró. No ve, no habla, no está dentro de su diagnóstico y no le está dando una respuesta a esa gente que la está endeudando financieramente a tasas cada vez más altas, porque mientras que el dólar siga subiendo, las tasas son cada vez más altas. Claro. Y no está encontrándole la vuelta en la economía real. Todo es un combo financiero de cobros, pagos, calzar deuda, tomar más deuda, tasa de interés, intereses y cosas que entendemos poca gente que está en el mercado. Pero de la economía real, Nunca estuvo en la agenda de este gobierno. nunca la tuvo. Y es la principal víctima. No tenés al ministro de Economía con una foto en la industria. No. Ni siquiera una industria de servicios. Ni siquiera en un centro de atención al cliente. Sí, tal cual. No tenés al ministro de Economía en ningún lado. Y al presidente, creo que tampoco. No lo he visto en ninguna fábrica, me parece. Debe tener alguna foto en alguna fábrica, se debe haber sacado en algún momento una foto en alguna fábrica. No, pero el perfil del gobierno es reforzar el modelo ricardiano, primario extractivo, petróleo, litio, gas, Bueno, y ahí el tenemos sector verde de la pampa húmeda. Y ahí tenemos el por qué está bajando la ocupación. Claro. Porque esos sectores consumen muy poca mano de obra. Exactamente. Y ese dinero va a parar a muy poca gente, que no es el común de la gente. Es más, la mayoría de esa gente, siguiendo tu razonamiento, lo que acabas de decir, este es un país, o a donde quiere ir Milei, es un país en donde sea exportador de materias primas. Pero los dueños de la producción o la extracción de esas materias primas ni siquiera viven en el país. Entonces, así como extraen, se llevan el dinero y se llevan las materias primas a cambio de muy pocos puestos de trabajo. Es un problema. Mirá, te doy el ejemplo con el oro. ¿Vos sabés cuánto paga de retenciones el oro? No. 0. Sí. Se llevan por mes 1,5 toneladas de oro. O sea, el tamaño de un auto en oro, y no pagan nada. ¿Cuántos puestos de trabajo genera eso? Por tonelada de oro, decía un número. Ni me atrevo. 8 personas. 8 personas. Entonces, si haces el costo a la inversa, estamos regalando ese oro por 8 puestos de trabajo. No es que las minas contraten 8 personas. Estoy diciendo de 8 personas por tonelada que se exporta. Estamos hablando de 8 empleos directos, porque después están los indirectos que podemos multiplicarlo por 5, por 6, ¿no? Perfecto, claro, multipliquémoslo por 6. Claro. Mira, te tomo el 6. Y medio se entera. 6 por 8, 48, más 8 son 56. Claro. Bien, por 56 empleos estamos regalando 1,5 toneladas de oro. Terrible.
Estamos hablando de razón de, si nos saco mal las cuentas, 30 gramos de oro por puesto de trabajo, 300 gramos de oro por puesto de trabajo, si no me equivoco. Estoy sacando la cuenta en el aire, por ahí me equivoco. Estamos hablando de una locura. Estamos hablando de no solo ser un país que no tiene cultura nacional, sino que el presidente detesta lo nacional y lo demuestra cada oportunidad que tiene. Ahora dejó de insultar en vivo, por lo menos, le dijeron ya a sus asesores. Sí, pero sigue insultando en castellano. O sea, no insulta con malas palabras, pero insulta en castellano, sigue insultando. Pero tiene una posición muy desagradable, muy antipatria, muy antinacionalista, que la verdad que un presidente tenga esa cultura, esa tradición así tan antinacionalista, es preocupante. Es preocupante que el pueblo no reaccione en contra de eso. Vamos a una pausa. Sí, no. Regresamos enseguida con el doctor Emanuel Altamirano, ya desembocando en la parte internacional, más precisamente en la ayuda, entre comillas, que Estados Unidos le está dando a nuestro país. Enseguida volvemos. Gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Retomamos a Panorama Económico. Tenemos como invitado el doctor contador público Emanuel Altamirano. Hemos visto un poco una especie de resumen de la actual y grave situación económica que atraviesa el país. Y ahora vamos a comenzar en esta segunda parte del programa a describir la otra parte del problema, ya lo internacional, estas nuevas relaciones carnales que tenemos con Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Emanuel sobre la gran restricción que tiene nuestro país ayudante, ¿no es cierto?, que nos ha abrazado de un modo estratégico en este experimento político, económico y social que se está dando en nuestro país con el gobierno de la Libertad Avanza,
Y en primer lugar, analizar la situación actual de Estados Unidos como una potencia de primer orden en retirada, hacia un mundo que ve cómo la cultura de la globalización hace crisis y está dando lugar a un nuevo sistema de múltiples poderes económicos, y las fuertes restricciones que tiene Estados Unidos para relanzarse y también, obviamente, para ayudarnos, ¿no? Sí, a ver, primero, la primera observación a lo que acabas de decir es lo hablaste como si fuera Estados Unidos nuestro único ayudante. Por lo menos así nos trata de demostrar el gobierno que debería ser. Exactamente, ese es el problema. A eso es un imperativo. A eso es a lo que voy. Te muestran como que fuera la gran salvación y en realidad es el gran perjuicio, ¿no? Porque yo tengo 46 años. Cuando nací, China estaba saliendo de su última hambruna. Claro. Nosotros estábamos teniendo un problema con el tipo de cambio. ¿Sí? Estamos hablando del año 78, 79. La tablita. La tablita, Martínez Dios y demás. La devaluación de Sigot, 81. Bien. Pasaron 46 años. Nosotros seguimos con el mismo problema. China es una superpotencia. Claro. No hay mucho más para decir de que estamos cerrando el camino. Y en estos 46 años estoy cansado de escuchar de que Estados Unidos lo único que hace es prestarte dinero para endeudarte, para comprometerte políticas futuras. Porque lo único que pasa es eso. Sin embargo, le estamos dando la espalda a países que sí quieren colaborar y que no tienen el sentido imperialista, sino que buscan una multipolaridad. A Estados Unidos lo único que le interesa de nosotros, y está más que claro, que es Ushuaia. ¿Por qué? ¿Por qué a Estados Unidos le interesa tanto Ushuaia? Los pasos internacionales del comercio industriasiáticos hacia... Si agarras un mapa... Claro. Quiere poner pie nuevamente sobre el canal de Panamá y el paso bioceánico, ¿no? Exacto. Si agarras un mapa, un planiferio, vas a encontrar que parado en China, para exportar a Europa, tenés 3 formas para pasar. 4. Tenés para pasar por el canal de Suez, que lo controla Estados Unidos, vía títeres. Canal de Panamá, misma situación. Por el Cabo de Hornos, Ushuaia. Y por el norte de Rusia, que es un canal nuevo que se abrió. Ese canal nuevo que se abrió entre la retirada del hielo, claro, es una vía que queda más transitable, ¿no? Ese camino está en plena negociación con Rusia. El único camino que queda abierto, sin dueño, porque los dueños somos nosotros, pero no lo estamos ejerciendo, es Cabo de Hornos. Claro. Entonces Estados Unidos tiene el interés de que, una vez que controle ese paso, le cierra el paso a Europa y no le va a quedar otra vuelta que o da una vuelta muy larga por el África o va y da una vuelta por el norte, por arriba de Rusia. Sea cual sea los dos caminos, la idea es que los costos de transporte a China les resulten mucho más caros que lo que es actualmente. Por eso es que Estados Unidos pretende que a China no se le venda petróleo. Ese es el sueño de Estados Unidos. Que Estados Unidos no le venda petróleo. Que a nadie le venda petróleo a China. Pero bueno, esa no es una forma de competir. ¿Cuánto te puede durar esa forma de competir? Que hay una especie de hostigamiento económico, guerra de aranceles, guerra de tipo de cambio y bloqueo, ¿no? Es la misma lógica que la de vendo reservas para bajar el precio del dólar a nivel doméstico, ¿no? Es una lógica que no es sostenible en el tiempo, que no es competitividad. Es una política restrictiva que no tiene lógica y que tarde o temprano cae. Pero supongamos que a Estados Unidos le sale bien. Así todo, los costos de los productos de China y la calidad son mucho mejores. Entonces, tarde o temprano, China va a seguir vendiendo.
Es como que trata de ganar un tiempo que inexorablemente no sirve para nada. Trata de ganar un tiempo para que su industria se ponga de pie. Pero el problema es que hoy en día hasta sus propios industriales no producen en Estados Unidos. Exactamente, claro. Entonces, por más que se ponga de pie, la industria va a seguir estando afuera y va a seguir teniendo esos problemas. Yo lo que veo es una entrega por parte nuestra a una potencia que está en decadencia y que como está en decadencia, lo único que nos puede producir es más decadencia a nosotros. Nosotros tenemos que estar mirando a los futuros países que van a manejar el mundo. Y no es Estados Unidos. No es Estados Unidos. También se ve con preocupación el fracaso de la Carta de San Francisco de 1945, Naciones Unidas, respecto a algo que había sido radicado desde 1945 como que la guerra da derechos. Hoy aparentemente la guerra va a comenzar a dar derechos, ¿no es cierto? Y también lo que preocupa es, en el caso de Estados Unidos, cómo está tratando de hacer pie sobre determinadas regiones para tener peso geopolítico. Me estoy refiriendo a la zona del Ártico, el deshielo del Ártico, la apertura de vías navegables, y en donde Estados Unidos ve que no ejerce soberanía salvo con Alaska. Entonces de ahí la iniciativa de incorporar Groenlandia e incorporar como Estado 51 a Canadá, ¿no es cierto? Exacto. Lo cual, más allá de que por ahí un discurso, lo que genera es la idea de que, ojo, el tema no es que Estados Unidos puede llegar a ir por franquicias en otro país a través de sus empresas o de una base. Estamos hablando de incorporación de territorios, ¿no? Sí, en el norte, que es la tierra más cercana a ellos, la incorporación de territorios es la estrategia a utilizar, justamente por esto, para poder poner un paraguas de protección para que ese gran consumidor que es Europa esté obligado a comprarle al supermercado de Estados Unidos y no al supermercado chino, por decirlo de alguna manera. Que es lo que está pasando hoy en día con el petróleo, ¿no? Estados Unidos cortó la venta indirectamente, cortó la venta de petróleo ruso en Europa para venderles ellos petróleo más caro. Lo mismo pasa con el bombardeo a los gasoductos, donde Estados Unidos le vende gas a los europeos carísimo, ¿no? Esto es como que nosotros, haya acá una tercera persona, los tres tenemos supermercados y yo te rompo las calles a vos para que la gente no vaya a tu supermercado que es más barato, a él le corto la luz para que no vaya la gente a ese supermercado porque es más barato y que vengan al mío que es más caro y de peor calidad las cosas. Entonces, eso te habla de una potencia en pérdida ya, de un manotazo de ahogado. Una nota de color, que el otro día lo hablábamos y creo que está bueno traerlo a la charla del momento, es 1 kilo de oro hoy vale $123.000. Sin embargo, $123.000 pesa más que 1 kilo de oro. Pesa 1 kilo 200 gramos. Es la primera vez en la historia que el oro es más liviano que el dólar. Claro. Si vos, fueras un multimillonario, te sería más fácil trasladar oro que dólares. Que dólares, claro. Este pequeño dato, que resulta hasta gracioso y que no se entiende muy bien el significado, habla de la pérdida de valor del dólar contra el oro y de la pérdida de valor como referencia, que es algo a lo que le teme muchísimo a Estados Unidos. La pesadilla de Estados Unidos es que el dólar se deje usar en el mundo. Es que dos fuentes de financiamiento muy importantes de la economía norteamericana es su deuda y su impresión. Y la impresión a través del impuesto inflacionario sobre el dólar, que es la moneda internacional, el señoriaje. No hacen más que hacer lo mismo que hacíamos nosotros, nada más que ellos imprimen dólares y nosotros pesos. Así es. No hacen más que eso. Porque con solo un 2% de inflación que tenga Estados Unidos te lo a nivel global, la impresión de exactamente, eso implica un importante ingreso en términos de impuesto inflacionario, ¿no? Claro, te lo transmite vía inflación de los dólares. Pero bueno, la única diferencia que tienen ellos es que ellos imprimen dólares y nosotros pesos, pero el resto es calcada y nosotros tenemos que dejar de tener esa política calcada. De ahí su hostilidad a que los países, o la presión para que los países sigan usando dólares, ¿no?
Es que no podemos seguir atados a una economía como es la de Estados Unidos, la cual se le vende menos del 7% de la producción total de Argentina, y sin embargo nos incide y nos obliga y nos compromete a tomar casi el 90% de las medidas económicas. Nuestro plan económico y nuestro plan de desarrollo tiene que estar basado en lo que Estados Unidos quiera. Cuando tenemos distintos frentes internacionales en los cuales no te ponen ningún compromiso más que sentémonos a ver en qué podemos colaborar y que 1 más 1 sea 4 y no 2. Entonces, tenemos la posibilidad, la puerta está abierta, pero nosotros estamos de espalda a la puerta. Nosotros no queremos ver que la puerta está atrás nuestro y que la mejor salida está atrás nuestro, porque lo que queremos ver es Estados Unidos, Miami, Disney, el iPhone y todos esos productos norteamericanos que la gente lo consume como si fuera a pertenecer. Eso nos está poniendo en un compromiso tal de que la población tiene que cambiar la forma de pensar. Estamos viendo cambios en el mundo, los vamos a poder ver porque los aspectos más visibles de esos cambios están a la vuelta de la esquina. Vamos a un mundo multipolar, en donde inclusive nuestra clase dirigente, que ha pasado por las universidades, tiene algún título de grado, de posgrado, tiene creencias que se remontan a la Guerra Fría. Vamos, por ejemplo, para que la gente lo tenga en cuenta, China es un país comunista, Rusia es un país comunista, porque el eje del comercio en los próximos años se va a mudar del Atlántico al Pacífico, con 4 grandes países que se vienen, China, India, Rusia, Indonesia. Es decir, pero generalmente tenemos esa visión de Guerra Fría, los rusos son comunistas, los chinos son comunistas maoístas. ¿Qué tenés para decirle a esa gente que desde acá se quedó con esa visión? Que dejen de mirar el mundo por la ventana y que salgan a la puerta a ver que el mundo es otra cosa. Porque realmente es eso. Vos fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que el centro del mundo va a ser el Pacífico y sin embargo Estados Unidos quiere imponer que el centro del mundo sea el Atlántico. Siguiendo con el ejemplo del planiferio, ¿no? Entonces, como Estados Unidos ve que o quiere que el centro del mundo sea Atlántico, por algo tiene hasta incluso más barcos del lado del Atlántico que del Pacífico. No es un dato menor ese. Es más, le da la espalda a su propia costa del Pacífico, ¿no? Los trata de manera detestable a San Francisco, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque son del partido opositor, Estados Unidos, bueno, Trump no les presta atención, etcétera, ¿no? Bueno, habla claramente de una postura de querer mantener una supremacía que no tienen ya. Que no tienen y que tienen un problema interno muy grande. Por otro lado, tenés, más allá de sus problemas bélicos y conflictos políticos, o de que están terminando de desarrollar sus fronteras, como es el caso de Rusia con Ucrania y de China con Taiwán, tenés 2 países que se entienden muy bien, que se manejan muy bien, pero que ninguno de los 2 es un comunista. Tampoco son capitalistas, Tampoco. Pero fíjate tienen que un régimen mixto. Hay propiedad privada, hay mercado, hay un Estado fuertemente regulador. Por lo menos en el caso chino a mí me hace acordar a los modelos de planeamiento indicativo de los países desarrollados de la posguerra, en donde hay un fuerte poder regulador del Estado, está en su invento. Pero, a ver, si son países comunistas, en ninguno de los 2 países hay un cepo en la moneda extranjera. Tampoco hay abolición de la propiedad privada. Y nosotros tenemos el tupé de llamarlos comunistas a ellos. Claro, y cuando en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, una especie de estatización de los depósitos bancarios a través de los cepos del 50% que tenemos. Por eso digo, entonces, ¿y nosotros hablamos de que ellos son comunistas? Tienen propiedad privada, tienen mercado, tienen un Estado fuertemente regulador. China produce una gran cantidad de millonarios cada año. Estados Unidos le pone aranceles a todo lo que se produce y a todo lo que llega a su país. Y sin embargo los comunistas son los de afuera.
Y muchas veces los que producen son empresas norteamericanas que están en China. Además, se ponen aranceles a sí mismos, además. Pero lo que voy es, me parece que te quieren, a la población en general hablo, ¿no? Me parece que te quieren bruto para poderte engañar fácil. Inventar cucos que no hay. Inventarte cucos que no hay e inventarte una realidad que no existe más. Porque la época... Estados Unidos podía ser Estados Unidos en los 50. Pero ya pasaron 75 años Claro, de esa época. Los años dorados, claro. Ya pasaron 75 años de esa época, ya no es eso. Ya no es eso. Ya no es eso. Insisto, Argentina no se está abriendo al mundo. Argentina se está cerrando solamente a escuchar las voces de Estados Unidos. Argentina se está cerrando a escuchar las voces de Estados Unidos. Porque cuando vos mirás para afuera te das cuenta que la realidad es otra. En el conflicto de China y Taiwán, sobrado están los casos de gente que hablaba a favor de Taiwán. ¿Qué nos tenemos que meter en un conflicto que tiene China con Taiwán cuando es un problema interno de ellos de hace miles de años? Máxime que los intereses argentinos con China en el tema de Taiwán están cruzados. Por Para eso. Argentina, Taiwán siempre fue una provincia china y para China siempre Malvinas fue territorio argentino. Pero además de eso, que ellos reconocen que las islas son argentinas, que no es un punto menor, no podemos simplemente tomar una posición porque otro país te lo pide. Porque ni siquiera es por un criterio propio. Porque, por bien como decís vos, va en contra de nuestro propio criterio. Pero tomamos esa posición, ¿por qué? Porque te lo pide Estados Unidos. Es como que pasamos a ser una pequeña isla del Caribe, en donde Estados Unidos tranquilamente... Es como Somos volver Puerto Rico. Claro, como volver a la política del gran garrote, de Big Stick de Herbert Hoover. Bueno, pero eso es una responsabilidad nuestra. Perdón, bueno, no me acuerdo del presidente ahora. No importa, pero eso es Hoover, eso es un problema nuestro. Absolutamente. Ese es un problema nuestro, de que no nos damos cuenta de que nos organizamos y miramos para adentro y decir, bueno, nuestra posición es esta. Theodore Roosevelt, ahí está, ahí me salió. Nuestra posición con el quilombo que hay entre Palestina e Israel. Anoche secuestraron a 3 argentinos que estaban yendo en un barco A eso íbamos. a brindar ayuda humanitaria a Palestina. Sin embargo, un grupo de estudiantes de 16 años dicen quemen a los judíos y se arma un escándalo. El problema que tenemos es Quiero que... decir, perdón, Sí, déjame también aclarar esto porque es importante para no? que no quede como un acto antisemita. Si no digo, Israel ataca argentinos en aguas internacionales y no pasa nada. Un grupo de adolescentes alcoholizados en un viaje de egresado dicen una estupidez y se arma un escándalo. Y incluso penalizan a una empresa con 2.100 millones de pesos de multa. ¿Está mal? No, está correcto. Pero también está correcto reclamar con el mismo peso y con la misma tenacidad por los 3 argentinos que fueron embarcados en aguas internacionales. ¿Qué hubiera pasado si esos que embarcan eran 3 israelíes y los que embarcábamos éramos nosotros? Escándalo que hubiera sido, ¿no es cierto? La DAIA gritando a 4 vientos, muerte a todos los argentinos, lo que están haciendo, por favor, tienen que ir todos presos, y sin embargo eso no pasa. Algo que llama la atención también es que el Congreso no intervenga para enderezar la política exterior argentina de alineamiento hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso está más que claro. ¿Por qué? Por lo menos a mi punto de vista está claro. Es el financista, entonces nunca vas a hablar mal de tu financista. Que dicho sea de paso, estos préstamos ni siquiera pasaron por el Congreso, ¿no? No, está bien, pero históricamente Estados Unidos es el FMI. Entonces, Estados Unidos, más allá de su propia tesorería y el FMI, no tiene otro escollo en la dirección, en la alineación con nosotros financieramente, porque nosotros estamos de puertas abiertas a que Estados Unidos meta plata por como quiere
Y, insisto, ninguno piensa más allá de financiamiento, gastar, viajes al exterior. Estados Unidos está con fuertes restricciones en lo coyuntural, está debatiendo el presupuesto, está al borde de un shutdown. Ya entró en shutdown anoche. ¿Ya? Está bien, no lo sabía. Y el problema también es que la oposición está censurando severamente esta línea de ayuda que Estados Unidos pretende para nuestro país. O sea que por parte de nuestro, entre comillas, ayudante también hay un grave problema. Es relativo eso, para mi criterio es relativo. En realidad ellos están tomando una posición contraria a la de Trump simplemente porque no están en el poder. Si estuvieran en el poder yo creo que no tendrían, tal vez estarían tomando la misma medida. Es una cuestión de, como dijo Pichetto, el oficialismo se lleva la ley y la oposición el discurso. Creo que está pasando eso mismo en Estados Unidos. Pero no pasa más que eso. Lo que yo veo que se necesita hacer de inmediato es empezar a cambiar la cultura nacionalista de Estados Unidos por una nacionalista local como corresponde. No puede ser que tengamos un presidente que se muera de elogios con países del exterior y que no sea capaz de haber recorrido todas las provincias. Lleva 2 años de mandato. Así es, una gran verdad. Y no llega a haber recorrido ni el 20% del territorio del país. Un presidente que es de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y que tuvo la suerte de ser elegido sin haber pisado provincias enteras. Así es. Entonces, me parece que incluso hasta tendría que estar obligado por ley. La verdad, eso tendría que estar obligado por ley de que el presidente tiene que haber conocido todo el país, tiene que tener un recorrido que no tuvo, y que la verdad que me gustaría que lo haga ahora, es el mejor momento, ¿no? O sea, para que le grite toda la gente si está conforme o disconforme con su gobierno, y que a ver si es realmente, como él dice, el tema del riesgo Cuca. Gran mentira que venden los medios. El cuco del riesgo Cuca. En realidad es una especie de administración muy mala que en definitiva le está volviendo en contra del gobierno, ¿verdad? Y el presidente está cada vez más solo, ha dejado de ser transversal, la libertad avanza, y ha quedado muy solo. Eso se ve permanentemente en sus viajes al interior, los pocos que tiene. Y volviendo ya a lo interno respecto de esta relación con Estados Unidos, a mí se me ocurre decirte que Argentina aparentemente no sería un interés permanente de Estados Unidos, porque nos encontramos con algo coyuntural, con un presidente genuflexo, obsecuente hacia Estados Unidos, y desde el punto de vista de quien se pone en las medias de Estados Unidos dice, este presidente es muy potable hacia mis intereses, ¿lo serán los próximos? Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer ante una persona que es muy obsecuente, genuflexo? Sacarle todo lo que puedo, atornillar mis intereses, y cuando venga el otro, hacer un corte de manga, ¿no? Exacto, pero bueno, antes de abandonar el plano internacional, me gustaría que habláramos de una cuestión que nos quedó, que es muy importante, que es el BRICS. Muy cierto. Lo pasamos de largo. Muy cierto. Y es, el BRICS tiene nuestros 3 clientes más importantes adentro: Brasil, China, India. Tiene nuestros importadores, a los que más le importamos mercadería, Brasil y China. De los que más importamos mercadería, Brasil y China. Y sin embargo nosotros damos el lujo de estar afuera de ese grupo. Estábamos adentro, nos sacó el presidente. Estábamos a punto de entrar y nos sacaron. Eso fue un gran logro de Estados Unidos y de influencia de Estados Unidos. Pero bueno, insisto, ¿no? Este país y la gente en el estado en que está, vos fíjate que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Lamela, habló pestes de nosotros en el Congreso, dijo que éramos casi que un títere, nos trató de estúpidos, y sin embargo acá ya compramos la alfombra roja para cuando llegue. Sí. Y habló de ir provincia por provincia. Habló de lo que ya hizo, porque no es que habló de algo que no había hecho, habló de algo que ya hizo. O sea que esta persona, que para mí es detestable, le estamos dando un lugar a una profundización de ese
fanatismo por Norteamérica que solamente nos perjudica. Fanatismo que también se alinea con Israel, otro Estado que nos perjudica. O actualmente estamos en una situación de guerra, porque también con Ucrania tenemos el problema. También, lo que pasa es que Pero son muchos los conflictos casi internacionales claro, que estamos hablando parte por parte. Cuando se enfrentan con un país tradicionalmente amigo que es Rusia, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de llegar a Rusia, Israel es un gran generador de conflictos al cual nosotros nos estamos abrazando. Hoy debe ser uno de los países más odiados del mundo. En la ONU lo dejó claro, ¿no? La imagen que dio en la ONU. Netanyahu empezó a hablar y se fueron todos. No hace falta preguntar por qué se fueron. Entonces, ¿qué hacemos al lado de una persona que en la ONU, en esa famosa escritorio de la ONU, eleva un cartel y dice, acá ya los maté, acá ya los maté, acá ya los maté, acá ya los maté, marcando países de Asia? Entonces, hay que tener mucho cuidado con que nos estamos alineando y el presidente tendría que cambiar su política exterior de inmediato, porque estamos quedando pegados a un genocida, ¿no? Una persona que está condenada por la Corte Internacional, que tiene pedido de captura en varios países, que tuvo que, para ir a Estados Unidos, sabías que tuvo que cambiar la trayectoria del vuelo para no pasar por España y por Francia. Claro, porque si pasa por el espacio aéreo de un país signatario del sistema de la Corte Internacional de Justicia, tienen que salir los cazas, hacerlo aterrizar y detenerlo, ¿no? Papelón. Papelón sería. Entonces, bueno, de hecho, el viaje acá en Argentina también quedó suspendido por si pasaba motivo. Por el espacio aéreo de Brasil, que era necesario. Por ese motivo y además porque la verdad que yo no puedo entender que Argentina le dé lugar a ese tipo de personas, ¿no? Con respecto a los BRICS y a Rusia principalmente, realmente es una picardía la oportunidad que se está desaprovechando. Ingresar a los BRICS cuanto antes debería ser pedido por el Congreso. El Congreso hoy tiene la autoridad para pedir y no se hace. Pasa que nadie se avivó de esa. Una gran falencia, porque está dentro de las facultades del Congreso. Por eso digo, ¿me entendés? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Nadie se avivó de eso. Ahora, respecto de la gobernabilidad de Estados Unidos... para terminar ese punto. Vos hoy en día podés incidir desde la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado para obligar a desligarte como país de las políticas de Israel y acercarte a los BRICS. No es el presidente el que toma esa decisión. Lo que ocurre es que también tenemos el problema de la gran crisis de liderazgo, que obviamente no hace pie tampoco en el Congreso en las dos cámaras, ¿no? Eso es muy cierto también. Pero se puede llegar a sacar una ley, de la misma forma que se sacó una ley por discapacidad, se puede sacar una ley obligándolo con mayorías absolutas al presidente a que firme el BRICS. Y sin embargo nadie lo hizo. Y también enderezando la política exterior del presidente, volviendo a la política de neutralidad que nuestro país siempre tuvo, ¿no? Además de eso, condenar cualquier toma de partido por cualquier bando en cualquier conflicto, porque nosotros somos neutrales. Además de eso. Pero yo me estaba refiriendo a la cuestión económica. Si nos alineáramos con los BRICS, automáticamente Brasil estaría mucho más cerca de nosotros. Sin duda, claro. Si nos alineáramos con los BRICS, sin duda que podríamos tener lazos de producción con China. Digo, lazos de producción me refiero a las obras que están empezadas y paradas. Por ejemplo, en el verano ya llegó a las industrias que están trabajando el 50%. Perdón, me había venido con esto pensando en la cabeza y me había olvidado y ahora me volvió. Sí. En el verano, las industrias ya saben, porque fueron notificadas, que van a tener cortes de luz. Claro. No es probable, es cierto. O sea, le estás diciendo a un sector productivo que está al 50% de su capacidad, encima te va a cortar la luz. ¿Por qué? Porque por un capricho de una política ideológica del presidente no terminó de hacer las represas chinas en la Patagonia. Entonces, vos fíjate cómo nos perjudica en la realidad.
Si esas represas ya hubiesen estado terminadas y en funcionamiento, esto no tendría que pasar, tendríamos energía en exceso. Tal cual. Y ese exceso de energía podríamos haberlo aprovechado para hacer cualquier cosa. Y sin embargo, ahora estamos más dependientes de lo que podamos hacer con la energía, más dependientes de comprar fuel oil en el exterior para producir energía, porque el petróleo de YPF de Vaca Muerta no sirve para hacer eso, porque no están las plantas para purificar, para destilar el petróleo. Entonces, fíjate cómo Argentina es un mal chiste. Y más dependiente de nuestros problemas autogenerados, ¿no? Y encima nos negamos a un país como Rusia, que tiene fuel oil de sobra, de costos mucho más baratos de lo que los podemos comprar a Estados Unidos, por simplemente otro capricho del presidente. Doctor Altamirano, ya estamos terminando. Unas últimas palabras a manera de conclusión y de reflexión antes de terminar. No, espero que este presidente cambie su postura rápidamente, porque no le queda tiempo. Muchas gracias, doctor Altamirano, por la visita, que no va a ser la única. Y bueno, esperemos que este programa haya sido de la utilidad de ustedes. Los esperamos en una nueva emisión de Panorama Económico. Y como siempre digo, tengamos templanza, fe, firmeza y que Dios y la Virgen nos ampare. Muchas gracias y hasta la próxima.